Bueno, estamos acá con Willy Cohen, con Rosendo Fraga, que acaba de llegar. ¿Qué tal, Rosendo? Gracias. Te han detenido por los pasillos. Conversando con algunos invitados. Con Aldo Piñanelli, que ha sido presidente del Banco Central, y con el legislador Rogelio Frigerio. Willy, en los últimos días se han producido, desde el punto de vista político, bueno, la reaparición, entre comillas, de los fondos buitres, algunos fallos judiciales en los Estados Unidos que influyen en la política económica argentina. ¿Cómo lo interpretaste vos, estos últimos movimientos que ha habido? Bueno, la verdad que va a ser difícil superar a tu invitado anterior, ¿no es cierto?, en términos de definición. No te achiques, dale. Pero creo que de todas maneras sí, efectivamente lo que está ocurriendo en alguna medida contribuye, yo diría, a un escenario de mucho pesimismo en el ambiente económico. Es decir, lo que uno percibe en este momento otra vez, hablando con las empresas, hablando con el mundo de la inversión financiera, si querés, es que otra vez hay como un extremo pesimismo. Naturalmente el episodio digamos, de la deuda argentina, que obviamente es un episodio complicado, que muestra una vez más las dificultades de gestión que tiene la presidenta. Es decir, la presidenta evidentemente no tiene el mismo equipo, no es el mismo elenco de gobierno que el que tenía, digamos, su marido. Por supuesto, además el modelo económico está mucho más fatigado, hay mucho más problemas. Antes la presidenta podía repartirle a Moyano, Kirchner, Néstor, el modelo daba para eso, el dólar era muy alto, no había inflación. Hoy Cristina le tiene que cobrar impuesto a las ganancias a Moyano. Es decir, hay una situación económica mucho más compleja, creo que con un elenco de gobierno más débil. Y por eso vienen los tropiezos que incluso en algunos casos son hasta, digamos, insólitos, como el episodio de la fragata, o como esto más grave, que efectivamente no es un tema en sí mismo que desate un problema. Lo que pasa es que, como la presidenta dice, se pueden quedar con la fragata Libertad porque yo no me muevo un pelo, y es una señal donde la presidenta dice, yo no cambio, digamos, yo doblo la apuesta. Entonces, y entonces ¿qué va a pasar ahora? Lorenzino dice, no vamos a pagar a nadie. Entonces, y esto contribuye, creo que, para abrir un poco la mesa, a un escenario donde el mundo económico está muy preocupado por la situación política, digamos. Hay preocupación por cómo va a derivar, con cómo va a reaccionar la presidenta frente a las dificultades, si va a haber violencia. Esto se habla en las empresas. ¿Va a haber violencia? El 8N, el 7D. Bueno, de esto se está hablando hoy en la Argentina. Creo que el CEO del grupo Clarín, Héctor Manieto, que hoy hizo declaraciones al portal de clarín.com, creo que en las próximas horas se está reuniendo con 80 corresponsales extranjeros. Es decir, hay una situación, insisto, de extremo pesimismo en el mundo económico, mirando la política, digamos, acá. ¿Y los números del gobierno cierran, Aldo? Por lo que dice Willy, no tanto, ¿no? No, el gobierno está discutiendo presupuestos. A ver, está teniendo ya dificultades fiscales, el gasto público, fundamentalmente el año pasado y este año, se ha disparado a más del 30% anual de crecimiento, los ingresos están por debajo del 25% en su crecimiento, quiere decir que el desfasaje fiscal cada vez es mayor. Y esto se está financiando con emisión monetaria. Nosotros tenemos un banco central que dice que emitir moneda no produce inflación, que la inflación en la Argentina, si es que existe, porque ellos dudan que existe inflación, creo que el pueblo argentino no tiene ninguna duda que hay inflación. Dicen que es una inflación de demanda, cuando en realidad es un problema de inflación de oferta porque no hay inversión. Y si a esto le sumamos los desaguisados del comercio exterior que está haciendo el gobierno, nos encontramos con una macroeconomía en serias dificultades. Todo el optimismo que tenía el gobierno, que este año se iba a crecer al 3,4, 3,5%, se está derrumbando. No sé si vamos a llegar al 2% de crecimiento este año en la realidad. Ya el INDEC está anunciando un 2,3, muy por debajo de la expectativa. Hay serias dudas en el volumen de la siembra de la soja, fundamentalmente por el problema de las lluvias, con lo cual, si el volumen de la soja va a ser menor, son menos camiones, menos tractores. Y más siendo soja dependiente, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay una gran incertidumbre, Brasil creciendo a menos de lo previsto, con lo cual todo este tema, que el 2013 la economía va a estar mejor
que en el 2012. Puede ser que haya una leve mejora, pero yo le puedo asegurar que la inflación y la falta de inversión y de crédito va a comer cualquier optimismo que pueda tener el pueblo, y la gente ya empieza a preocuparse seriamente. Y bueno, el tema de la soja y el tema de la carne también lo vamos a tratar en el próximo bloque, porque también va a estar el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el doctor Echeverre. Rogelio, ¿cuál es, a tu juicio, el principal problema que hoy tiene la economía argentina? ¿Es la inflación, como decía Piñanelli, es la emisión? Yo creo que es la política. La política. Yo creo que es la política. Estás en la línea de Willy. Yo creo que por primera vez, por lo menos en lo que yo recuerdo en los últimos 20 o 25 años, la política le pone en problemas a la economía. En general siempre fue al revés, siempre la economía ponía en problemas a la política, pero hoy, habida cuenta de este contexto internacional que sigue siendo muy favorable para la Argentina, que sigue actuando para este modelo como un pulmotor artificial, que le da una sobrevida más allá de las inconsistencias, más allá de la mala praxis de la que hablaba Willy recién, este modelo está terminado, digo, independientemente... ¿Terminado? Yo creo que sí, este modelo populista se terminó independientemente de cómo venga la economía el año que viene. Probablemente, coincido con Aldo, se crezca un poquito, hay un efecto arrastre que este año nos obliga a crecer, el año que viene quizá un poquito más. El mundo a la Argentina le pone un piso en el crecimiento, digo, con este mundo vos no podés no crecer, todos los países de la región crecen, no es que la Argentina va a ser una excepción en ese sentido. Lo que pasa es que las inconsistencias nuestras locales, la mala praxis, nos pone un techo, y un techo cada vez más bajo. Entonces, coincido con Aldo también en el sentido de que por más que crezcamos algo, por más que la actividad muestre algún número positivo, la inflación, la falta de creación de empleo, la incertidumbre política va a impedir que los argentinos podamos disfrutar. Y el dólar prohibido, ¿no? El dólar prohibido para la clase media trabajadora, digamos. El dólar prohibido es un problema para el ahorro, claro. Es un problema, digamos. ¿En qué ahorras hoy? No para la oligarquía financiera, no tiene tanto problema, usa la tarjeta de crédito, usa los dólares. Son favorecidos. Claro, exactamente, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Pero digo que en términos de humor social. Hoy no ahorrás, hoy no podés ahorrar. Entonces tampoco invertís. Pero porque la intención es ir al consumo. Por supuesto, el modelo populista necesita del consumo de la gente. Es aún peor porque el ahorro está superando la inversión. La inversión es tan paupérrima que cuando vos tenés un ahorro que supera la inversión, lo digo ahorro medido por las cuentas bancarias, y porque hay tanta emisión de moneda que hay una acumulación de pesos. Eso es un grave problema, porque quiere decir que hay fuga de capitales, porque si hay acumulación y la inversión hay cepo, no sube, pero hay fuga de capitales. Hay fuga. Este año, a pesar del control, bajó considerablemente, fundamentalmente porque dejaron de autorizar el pago de dividendos a las empresas extranjeras, pero el mismo Banco Central informó que en el primer semestre se fugaron del sistema 8.000 millones de dólares. El año pasado había sido 15.000. Hay una mejora, pero seguimos estando mal. Hay una mejora que conlleva, hay una mejora en la fuga de capitales, es decir, fuga en menos capitales, pero eso ocasionó terribles problemas en el resto de la macroeconomía, ¿no? Rosendo, acá un poco la idea es que hoy la incertidumbre política y la tensión política está influyendo mucho sobre la economía. ¿Coincidís en este diagnóstico? Sí, pero. Sí, pero. Yo creo que sí, coincido que el factor político está jugando un papel muy importante. Porque no es la incertidumbre, sino la certidumbre. Claro. Es decir, son las acciones y la dirección que el gobierno está mostrando lo que están generando el problema. Cuidado que el gobierno, más allá de que a uno le guste o no le guste, tiene una dirección coherente dentro de su dirección. Entonces, ¿qué es lo que vos estás teniendo? Es decir, la gente empieza a descontar cosas que todavía no pasaron. Y ahí donde empieza a descontar cosas que todavía no ha pasado. Y entonces, me parece que lo que vos estás teniendo es, el gobierno acentúa una dirección, perfecciona una dirección, profundiza una dirección, y esto me parece lo que está... ¿Qué es la confrontación? Yo no lo sé, porque a mí eso entra en la tensión. Sí. Eso entra en la tensión. Pero a ver, no sé, yo doy un ejemplo, lo digo políticamente, el bono del Chaco. Bueno, el Chaco es una dirección, no es un... No sé, te me decís. Después viene la mala praxis. Sí, que pero sí, el bono que del Chaco arranca por la mala praxis. Sí, pero después, un mes después, ¿qué es eso? Sí. Si vos no lo haces, entonces ya es una decisión. El primer día puede ser una mala praxis, pero después vos seguís, después viene Formosa. Con el ingrediente de que uno tiene la sensación, por lo que dicen los economistas, que aún en los peores escenarios la economía tira. O sea, que no es que esto
digamos, tiene una situación explosiva por el lado tradicional de la memoria argentina, de que estalla el dólar, y eso, todo eso no está, digamos, todo lo contrario, digamos. Por lo tanto, el camino y la tensión es larga. Y me parece que ahí, en todo caso, la pregunta sería cómo juega la realidad. Me da la sensación que en términos de humor social, el combo de inflación, inseguridad y, digamos, dólar prohibido, que desde mi punto de vista es lo más absurdo, porque eso el gobierno lo podría soltar fácilmente, digamos, ya también lo hemos comentado alguna vez, y no lo descarto, digamos. No sé si en algún momento, ante, digamos, una situación de mucho mal humor, tal vez el gobierno evalúa liberar un dólar turista. Digamos, sería lo más inteligente. No sé si lo va a hacer todavía. ¿No? Que mientras tanto van ganando tiempo, porque ahora ya fin de año, vacaciones, llegaste ya de acá a marzo y ya estamos cerca de las elecciones próximas. O sea, van ganando tiempo. Porque el horizonte... Ahora inyectan un poco de dinero, vacaciones, la costa explota, qué sé yo. Es coherente eso porque el horizonte de este gobierno populista es siempre la próxima elección. A eso hay que llegar, de cualquier forma. Pero permitime te haga el razonamiento a la inversa, ¿no es cierto? Es decir, en octubre del año pasado, cuando el presidente fue electa por el 54% de los votos, no era lo más probable que vos tuvieras un desgaste como has tenido en este momento. Y además, hay una palabra que vos dijiste, digamos, tensión e incertidumbre. Tensión. Estamos en un proceso político tremendamente dinámico. Sí, hagámoslo muy simple. El 8 de noviembre tenemos una nueva protesta de las redes sociales. El 17, el oficialismo va a tratar de responder con un acto en Luna Park, ¿no es cierto?, con el preestreno de la película de Kirchner. El 20 tenés un paro general convocado, bueno, Moyano, Barrio Nuevo, el 20 o el 22, claro. ¿No es cierto, sí. No es cierto. Y el 7 de diciembre. Pero, el 24 Scioli tiene que pagar los bonos, ¿eh? Hay bonos de Scioli en dólares que son el 24N. Ahora se agregó el 24N, se supone que Scioli lo va a pagar en dólares. Anotamos pero el 24N está todo el mundo, también. ojo que está todo el mundo mirando, ¿eh? Bueno, y después tenés el 2 de diciembre el bono. Sí, que venía para. Bueno, ¿y el 7D qué pasa? ¿Qué pasa? Pero vos fijate, que lo que te quiero decir, es una escalada tremendamente dinámico. Ahí entra a jugar la tensión, que es el factor. Y sí, acá sí yo creo que hay más incertidumbre. La dirección del gobierno es clara. Ahora, ¿cómo se articulan estos episodios? Esto sí, se te pueden presentar escenarios. Este escenario operativo. Yo creo que el 7 de diciembre el gobierno está preso de lo que anunció. Pero bueno, podría ser la primera estatización con resistencia, porque digamos, hasta ahora el gobierno estatizó, cuando estatizó, digamos, qué sé yo, el Correo le hizo un favor a Macri, digamos, celebró Macri eso. Aerolíneas, YPF, en general sin resistencia. Chicone. Acá sería, bueno, lo de Chicone ni hablar, digamos, eso ya fue medio cómico. Acá sería, porque el gobierno me da la sensación que está preparando el terreno para una intervención a una empresa que sería una empresa privada, digamos. Ahora, resulta que una intervención, si hay resistencia... Es más complicado. Y lo tenés que hacer con un juez. ¿Por qué? Cosa que no... Y digo, ¿cómo haces? Digo, si no, vos YPF entraste sin juez. Pero no hubo resistencia. Yo no creo que hay que separar las dos cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo, me parece. Primero, si vos me decís, yo creo que el gobierno, ¿qué es lo que sucede? El gobierno está en un problema, en un momento político difícil y económico difícil. Yo creo que el gobierno, su razonamiento es exactamente decir, el campo nos ganó el 17 de julio del 2008. 3 meses después estatizamos las FJP, reconstruimos el poder. 28 de junio del 2009, perdimos la elección. 3 meses después sancionamos la ley de medios, reconstruimos el poder. 23 de septiembre me ganaron la calle. El 7 de diciembre tengo, a través de un hecho de poder, aplicando mi interpretación de la ley de medios, reconstruir el poder. Yo creo que acá hay una visión, una cosa sobre las elecciones, otra de la opinión pública y otra del poder. Me parece que el gobierno razona en términos de, en términos de poder. Ahora, si uno, lo que ha dicho Sabatella, lo que ha dicho Abal Medina hace 2 días, es el 7 de diciembre se terminó la cautelar. Y se aplica la ley de medios. Ya no hablan de un fallo del juez. Sí, yo creo que acá en la batalla jurídica, el único riesgo que tenía el gobierno para su interpretación, que ahora ya no va a actuar con el juez, es que la Cámara... Sí, que vamos a actuar. Este es el punto. Es decir, ya el tema del fallo, declarando la constitucionalidad, ya quedó al costado. Ya no es un requisito en la visión del gobierno para aplicar la ley. Rosendo, ¿y esa actuación es independiente de lo que pase el 8 de noviembre? Yo creo que no es independiente, pero yo creo que el gobierno, ¿sabes lo que pasa en este momento? El gobierno está como obligado a actuar, porque si no actúa, es debilidad política.
Dice, no sé. Pero, perdón, ¿pero qué es actuar? ¿Actuar es simplemente anunciar que relicito licencia? O entrar con la gendarmería. No, bueno, pero eso es muy improbable hoy. Eso, y además coincido, el propio Sabatel ha dicho que no, me parece a eso. No, porque, escúchame, hay dos cosas que vos decís. Es decir, estamos hablando del tema operativo, pero juez con gendarmería, hoy no va a haber. Hoy es un tema, ellos te lo plantean como decisión administrativa del AFCA. No te lo plantean como juez y... Es decir, el 7 de diciembre se terminó la cautelar, se aplica automáticamente. Yo les hago una pregunta a todos. Te digo, ¿es gobierno, entonces corporación privada? Entonces es non-event. ¿Por qué no? Y entonces es un non-event. Gobierno, corporación privada. No, gobierno, el tema económico va a ser un impacto muy grande. Redes sociales, gobierno. ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Dónde están los otros partidos, los otros políticos? Bueno, hoy el socialismo. Calladitos mirando. Pero hoy no fue el socialismo, hoy creo que fue el socialismo. Y me los parece, gremios, perdón, también. pero el socialismo, que me parece que ahora está enojado con Cristina, el socialismo hoy fue el que lideró el cacerolazo de los senadores. Hoy hubo como cacerolazo de senadores. Sí, claro. Todos los senadores de la oposición prometieron dar la vida en contra de la reelección, liderado por Giustiniani. De la reforma. ¿No? De la reforma. Que no es un detalle menor en la... A ver, Piñanelli, sobre... Bueno, en el tema político es evidente que la oposición, incluido la oposición peronista anticá donde yo milito, se hace muy difícil una reconstrucción, tal vez por la falta de liderazgo claro. Ahora, yo no tengo ninguna duda que en los próximos meses se van a ir definiendo algunos liderazgos estoy hablando dentro de lo que es el peronismo NOCA. El gobierno tiene esta gran ventaja que, como dijo Rosendo, nos podrá gustar o no, Cristina lidera un gobierno con un liderazgo fuerte, ningún ministro dice nada si antes no consulta o no le dicen lo que tiene que decir, y eso le da un poder muy importante y lo sigue teniendo, seguramente más debilitado que hace un año, pero poder al fin. El resto de la sociedad es como que está buscando ese liderazgo. No nos olvidemos de este detalle. Me quiero remitir a marzo del 97, Menem queriendo la reelección, Duhalde amenazándolo con la consulta popular como gobernador de Buenos Aires, y ese año el pueblo tomó un liderazgo que fue Graciela Fernández Meijide, que en septiembre de ese año gana las elecciones de la provincia de Buenos Aires en contra de un aparato bonaerense del cual yo formaba parte y nos sorprendió a todos, y después vino la alianza. O sea, yo creo que el pueblo en su conjunto va a ir buscando esos liderazgos, ¿no? Y hay gente que seguramente va a liderar, no solo en el peronismo, sino en el socialismo, en el radicalismo, en el PRO. Nos quedan 30 segundos. Les quiero preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa, Willy, de hoy en la Argentina? ¿Tanto en economía o política? ¿Puedes elegir? No, lo único que me preocupa es la inseguridad. No, la verdad que no me preocupa ninguna otra cosa. Rosendo. A mí me preocupa el 7 de diciembre. Porque creo que el 7 de diciembre la Argentina puede ir a una crisis con el sistema judicial, una crisis con los medios, y me parece que, ¿no es cierto?, lo veo al gobierno decidido a jugar el vamos por más, vamos por todo. Se materializa el 7 de diciembre. Luis. Rogelio, perdón. A mí me preocupa que la Argentina sigue perdiendo el tiempo, sigue perdiendo una gran oportunidad, que están aprovechando países vecinos y nosotros estamos dejando pasar este tren. Creo que cuanto antes podamos entrar en este tren del progreso, la Argentina va a poder finalmente aprovechar por primera vez esta gran oportunidad que tiene en los últimos 10 años. A los cuatro, muchísimas gracias. Luis Echeverre con nosotros en el próximo bloque.